Entre sus características principales se encuentra la constante presencia de temas preindustriales como la naturaleza, los mitos grecolatinos y medievales. También se caracteriza por la búsqueda constante de la originalidad. El artista solo escribía por inspiración. El romanticismo surgió en oposición a la Ilustración, privilegiando los sentimientos sobre la razón. Suele escribirse como una mayúscula inicial, porque hace referencia a la época en la cual fue la tendencia dominante. El movimiento destaca lo subjetivo y lo personal. Uno de los cambios más significativos de la prosa lo trajo el surgimiento del artículo de costumbres. Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, después de penetrar en las profundidades de lo invisible, el camaleónico ser de varias identidades, es autor y espectador a la vez de sus propias creaciones. Es un mago burlesco y tenebroso. El tema de los sueños, el magnetismo, la telequinesia, el sonambulismo, los presentimientos, la premonición, la telepatía, son la materia de estos cuentos que profundizan en el interior del ser humano y en las manifestaciones más misteriosas de la vida. Hoffmann, objeto de su propia investigación, dejó un diario lleno de notas y abreviaturas de apariencia cabalística, como las de un grimorio hechiceril, que han producido ser descifradas. El cuento misterioso y casi real de su vida. Realmente le sucedieron cosas muy extraordinarias, pero lo más raro, fantástico y memorable está en sus cuentos. Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, después de penetrar en las profundidades de lo invisible, el camaleónico ser de varias identidades, es autor y espectador a la vez de sus propias creaciones. Es un mago burlesco y tenebroso. El tema de los sueños, el magnetismo, la telequinesia, el sonambulismo, los presentimientos, la premonición, la telepatía, son la materia de estos cuentos que profundizan en el interior del ser humano y en las manifestaciones más misteriosas de la vida. Hoffmann, objeto de su propia investigación, dejó un diario lleno de notas y abreviaturas de apariencia cabalística, como las de un grimorio hechiceril, que han producido ser descifradas. El cuento misterioso y casi real de su vida. Realmente le sucedieron cosas muy extraordinarias, pero lo más raro, fantástico y memorable está en sus cuentos. Los sueños son espuma. Lo más natural les parece prodigioso e inconcebible. La comparación con la espuma solo puede entenderse si se refiere a la espuma más noble de todas, como lo es, sin duda, la del burbujeante, brillante, impetuoso champán, que no desdeña saborear. Son espíritus que se desprenden con impaciencia de su cárcel material. Ciertas almas sentimentales o sensibles complacerán en oírlo. Y mejor para vosotros si la naturaleza soporta que vuestras manos atrevidas alcen el velo que la recubre y no castiga vuestra curiosidad con vuestra ruina. De ahí procedían los reñidos combates que tenían que sostener con el demonio, el cual se les aparecía en el jardín ya en forma de perro negro, ya bajo la de otro animal terrible, para anunciar al mayor que antes o después había de sucumbir en terrible catástrofe. ¿A qué vienen esas espantosas historias llenas de sucesos novelescos antes de irnos a acostar? Este es un proverbio alemán muy antiguo, castizo y expresivo. Yo sentía en mi cerebro esas burbujas, desprendidas de la materia que venían a unirse con el principio espiritual y superior. La naturaleza entera, en todas sus manifestaciones, ofrece al espíritu el vasto campo del espacio y del tiempo en el que se mueve éste con la ilusión de una plena independencia, cuando en realidad solo es un trabajador atento y sometido a los fines de ella. Yo sostengo decididamente que jamás ningún hombre ha imaginado ni soñado alguna cosa cuyos elementos no se hallen en la naturaleza, a la cual no nos podemos sustraer. Pero la imagen bienhechora de Teobaldo, que se le apareció en los sueños, había conjurado los malignos espíritus de quien se hallaba presa. Pero la imagen bienhechora de Teobaldo, que se le apareció en los sueños, había conjurado los malignos espíritus de quien se hallaba presa. El hombre de arena. Cuando digo que viene el hombre de arena, únicamente quiero decir que tenéis sueño y que cerréis los ojos como si se hubieran echado arena. Es un hombre muy malo que viene en busca de los niños cuando se niegan a acostarse y les arroja puñados de arena a los ojos y los encierra en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos.
Estos tienen, así como los mochuelos, picos ganchudos, y con ellos devoran los ojos de los niños, que no son obedientes. A cada momento me parecía que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. Y diciendo esto, hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros, que me parecían estar ya dislocados. La iglesia de los jesuitas de G. ¿Acaso no ha sido obra del espíritu del cristianismo la grandeza, la sagrada majestad de la arquitectura gótica que se levanta majestuosa hacia el cielo? ¿No opone el cristianismo lo espiritual a lo sensual y no ataca el espíritu del modo antiguo que solo veía el reino de lo terreno? Él mismo ha sido su propio demonio, su propio Lucifer, que ha encendido en su corazón el fuego fatal. La gracia maravillosa de la perfección de algunas de sus obras que se hallaban en las exposiciones confirmaban todos los elogios de que era un objeto, y hasta los mismos pintores de historia reconocían en aquella pura imitación de la naturaleza que había mucha grandeza y perfección. Sucedió, pues, que por instigación de Harket tuvo que permitir que se expusieran al público un gran paisaje que había copiado de la naturaleza, junto a los cuadros de paisajes y naturalezas muertas de aquel, su maestro. Él mismo ha sido su propio demonio, su propio Lucifer, que ha encendido en su corazón el fuego fatal. La gracia maravillosa de la perfección de algunas de sus obras que se hallaban en las exposiciones confirmaban todos los elogios de que era un objeto, y hasta los mismos pintores de historia reconocían en aquella pura imitación de la naturaleza que había mucha grandeza y perfección. Sucedió, pues, que por instigación de Harket tuvo que permitir que se expusieran al público un gran paisaje que había copiado de la naturaleza, junto a los cuadros de paisajes y naturalezas muertas de aquel, su maestro. La casa vacía. Me quedé inmóvil. Una rara y agradable emoción recorrió mi interior a la manera de un calor eléctrico. Solo dos seres vivientes la habitan, un ancianísimo admirador muy huraño y un perro gruñón, que a veces en el patio de atrás ladra a la luna. Parecía la voz de una mujer de edad, pero el tono era tan penetrante, las candancias tan variadas y los gorgoritos tan agudos que ni siquiera los he oído en Italia, en Francia o en Alemania a las muchas cantantes que he conocido. El Sanctus no podrá tampoco vivir más, pues únicamente vive cuando canta. Solo existen sus cánticos. Celestial doctor, hazme el favor de envenenarla y cuanto antes mejor. Los autómatas. Añádese a esto que a veces cuando le preguntan al turco en alemán y respondía en una lengua extranjera que le fuese familiar al que preguntaba, al hacerlo se veía que la respuesta no podía ser más concisa ni más precisa en ninguna otra lengua más que en la elegida. Los autómatas. Añádese a esto que a veces cuando le preguntan al turco en alemán y respondía en una lengua extranjera que le fuese familiar al que preguntaba, al hacerlo se veía que la respuesta no podía ser más concisa ni más precisa en ninguna otra lengua más que en la elegida. Hoffmann nació al filo de una época de transición caracterizada por el resurgimiento de la nueva sensibilidad romántica y la difuminación de los claros contornos del mundo clásico. La materia de estos cuentos extraños y estremecedor, traducidos y prologados por Carmen Bravo Villaste, son los ya mencionados anteriormente. Este primero incluye 6 relatos fascinantes, de este prodigioso narrador admirado y creador de un mundo oscuro e inquietante que abriría nuevos caminos a la imaginación literaria. Hoffmann es un novelista y compositor.